Hola, soy Lev Sasetsky y fui un soldado durante la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Mientras defendía mi patria para liberarnos del ejército alemán, recibí un disparo en la cabeza que me cambió por completo la vida. Pero antes de contarles acerca de mi trágico accidente, quiero que sepan un poco de cómo solía ser mi vida. Yo era un niño como cualquier otro. Bueno, si así se puede decir. Vivía con mi madre y mis 3 hermanos. Mi padre falleció apenas cuando yo tenía 2 años porque trabajaba en una mina. Y mi mamá, con todo el esfuerzo, logró hacer que yo pudiera ir a la escuela para estudiar. Mi área favorita siempre fue la ciencia. Me gustaba muchísimo. Por cierto, me iba súper bien en la escuela. Siempre sacaba notas sobresalientes. Y lo mismo me pasó cuando comencé a estudiar en la universidad. Me gustaba mucho y tenía muy buenas notas. Entonces, en 1941, cuando llegó la guerra, tuve que dejar la universidad para poder servir como soldado. Y desde aquí es cuando comienza mi triste historia. Esta bala que penetró mi cabeza causó daños en la corteza parietotemporo-occipital. Yo no sé qué significa eso, pero Luria sí, y se los va a estar explicando ahora. El cerebro trabaja principalmente en 3 unidades funcionales básicas. Cada una de ellas se interrelaciona con las otras, encargándose a su vez de una función particular y peculiar. De acuerdo a este interesante modelo del cerebro humano, al concebir el cerebro como un gran sistema dinámico, es necesario comprender que debemos aplicar metodologías y materiales respetando nuestros propios procesos de aprendizaje e inclusive rediseñar y crear nuevas estrategias de enseñanza de acuerdo a cómo funciona este maravilloso órgano. Podemos decir que durante el proceso de aprendizaje de lectoescritura podemos observar en la primera unidad funcional, sin la cual ninguna actividad mental puede ser procesada, mantenida y organizada eficientemente sin una atención selectiva. Una actividad intencional ni una función de alerta, así como todas las funciones involuntarias, como el respirar, movimientos cardíacos, gastrointestinales, etc. Se relaciona con otras funciones de regulación emocional y memorización, por lo que está íntimamente relacionado y juega un papel principal en la motivación y la atención. Esta primera unidad también trabaja estrechamente con los sistemas corticales, por lo que su afectación va a dañar funciones como la desorientación espaciotemporal, la fragmentación de la experiencia y la tendencia a repetir sin poder parar un movimiento, sonido o palabra, no poder cambiar a la acción siguiente, pudiendo por lo tanto alterar la producción del lenguaje y la actividad lectoescritora. En cuanto a la segunda unidad, podemos decir que es el gran sistema de recepción de información venida del mundo exterior y del mundo interior. Esta unidad funcional tiene que ver directamente con la percepción, ya que decodifica la información sensorial en información simbólica y viceversa. Por lo que sin la intervención de esta unidad no puede surgir el lenguaje ni la lectoescritura. En la tercera unidad controlamos nuestros movimientos finos, como cara y manos, es decir, psicomotricidad fina, otro elemento necesario para la producción del lenguaje y para la lectoescritura, así como toda expresión lingüística oral o escrita requiere una planeación y ejecución. Como hemos mencionado anteriormente, las 3 unidades funcionales no trabajan aisladamente, sino que trabajan en forma sistemática organizada. Una sin la otra no funcionan convenientemente. Después de la lesión, mi visión se afectó por completo. Antes veía así como aquí esta foto, y después veía así. No podía ver de un lado del ojo y lo demás era muy confuso para mí. Tampoco podía recordar casi nada, para no decir que no recordaba nada. No sabía el significado de las palabras, y tampoco podía recordar las palabras por sí mismas. No me sabía el nombre de mi mamá ni de mi hermana, y tampoco sabía que era una mamá o una hermana. Y como si no fuera poco, perdí orientación. No sabía que era arriba, que era abajo, tampoco sabía que marzo iba después de febrero. Y para reconocerme a mí mismo también era muy complicado. A veces sentía que mi cabeza era súper grande, más grande que mi cuerpo, y que otras veces mis piernas, una era más larga que la otra, o que un brazo era más grande que el otro. Y muchas cosas más. Por ejemplo, cuando me iba a sentar en una silla,
calculaba muy mal y yo pensaba que la silla estaba cerca de mí y de vez en cuando me caía porque no calculaba bien la posición en donde me tenía que sentar. Pero no todo fue el malo. Con el tiempo volvieron algunos recuerdos. Logré escribir de corrido pero con errores. Recitaba el abecedario para recordar las letras y también podía leer pero lento. Leía como un niño de 5 años. Diagnóstico y principales afectaciones. Sasetsky sufrió una lesión en las áreas anteriores del cerebro, lóbulo frontal. Esto le causó un trastorno en el segundo bloque del cerebro, que se caracteriza por la pérdida de la capacidad de generar intenciones firmes y planificar actividades futuras, aunque la percepción, memoria y un sistema de conocimientos permanecen intactos. Como resultado, Sasetsky no podía entender ni al mundo ni a sí mismo. Además, para él, la mitad derecha de su cuerpo no existía, y aunque podía identificar las letras del alfabeto, desconocía su significado. A pesar de saber que tenía familia, no podía recordar sus nombres. Era un estudiante universitario que ya no podía realizar operaciones matemáticas simples. Aunque tenía una audición perfecta, no podía comprender ni las frases más sencillas. Entre las principales afectaciones se encuentran la negligencia o negligencia unilateral. Esta consiste en la dificultad que presenta el individuo para orientarse, actuar o responder a estímulos o acciones que ocurren en el lado contralateral a una lesión hemisférica. Típicamente se ha descrito por lesiones que afectan el lóbulo parietal. Sasetsky no podía ver el lado derecho de las cosas. Los objetos habían dejado de parecer entidades completas para él. No podía ver el lado derecho de su cuerpo y, en cierto modo, no tenía conciencia de que existía. La agnosia visual es la pérdida en la capacidad de reconocer visualmente imágenes u objetos, debido a que la corteza visual secundaria de Sasetsky se encontraba destruida, y éste no era capaz de juntar las partes individuales de un objeto, por lo que a menudo tenía que adivinar lo que estaba mirando. La agnosia visoespacial es la incapacidad para reconocer y utilizar información de naturaleza espacial. Más específicamente, describe la imposibilidad perceptual para reconocer e integrar información espacial. Es así que a Sasetsky se le dificulta el reconocimiento de lugares o espacios. Presenta episodios en los que ve al revés, invertido de derecha a izquierda, o los objetos cambiando de lugares. La amnesia retrógrada. Sasetsky era incapaz de recordar los eventos ocurridos antes de la lesión cerebral. Esta es una amnesia de tipo declarativa, específicamente de la memoria episódica, ya que no se pueden recuperar recuerdos de eventos o hechos de la propia vida. En este caso, aparecen recuerdos vagos sin orden alguno. La fase intelectual. Producto de la lesión cerebral, se afectó el lado lógico del pensamiento formal de Sasetsky, como expresar una idea, leer, multiplicar, pero no se afectó su parte moral y sentimental, como sus intenciones, deseos y su sensibilidad. La historia de Sasetsky es bastante devastadora, pero al mismo tiempo muy alentadora, porque podemos ver cómo una persona que se encontró o que sufrió diferentes cambios a lo largo de su vida, como lo fue haber perdido a su padre cuando estaba pequeño, encontrarse en el contexto de la guerra y perder habilidades cognitivas de un momento para el otro, y aún así logró adaptarse y vivir con eso, muestra la alta capacidad de resiliencia que tenía Sasetsky. Por no decir que también era una persona entusiasta, era positiva, tenía una alta confianza, autoconfianza, autoestima. Y no solamente todos estos aspectos positivos sirvieron para su recuperación, porque si bien no tuvo una recuperación total, al final logró escribir un poco, porque así es como tenemos el acceso a su diario, lograba leer, aunque lento, y lograba encontrar las palabras. Pero su mayor problema siempre fue encontrar en su mente todas las palabras que necesitaba para poder comunicarse coherentemente. Y aparte de todo esto, también tenemos el gran trabajo de terapia y rehabilitación que se le dio por parte de Luria. Siempre tenían retos. Cuando se encontraban avances positivos, no solamente lo dejaban así, sino que le mostraban otro tipo de cosas que podía hacer para así mejorar. Se le mostraban dibujos, se le enseñaba a recordar el abecedario, a recordar el significado de las canciones, de las palabras.
y la terapia ocupacional que se le dio para que él sintiera que era una persona que todavía era capaz de aportar algo bueno para la sociedad. Todo esto en conjunto con su familia, que fue un gran apoyo para él, fueron todos factores impulsores que lo ayudaron a mejorar hasta el punto en donde llegó, a pesar de que después de 20 años no logró una recuperación o rehabilitación por completa. Podemos ver que cuando una persona tiene una personalidad positiva, entusiasta, puede sobrepasar de una manera más fácil cambios abruptos que tenga en su vida que otras personas que sean un poco más negativas.